y nunca pensamos que llegaríamos a estar casi, ya llevamos un año y un mes encerrados en nuestras casas. Algunos tenemos que salir a trabajar, pero de todos modos ha sido difícil estar en este entorno. ¿Cuáles son los factores estresantes que hemos estado viviendo en el último año? Los factores van desde temores a la infección, que eso en los primeros 2 o 3 meses yo creo que era lo que más nos había afectado o lo que más miedo nos daba. Aburrimiento, pérdida financiera y estigma. El aburrimiento porque no estábamos acostumbrados a estar 24/7 en nuestras casas, ya no participábamos tanto tiempo con la familia no convivíamos tanto y pues como dice un dicho, el amor no se acaba, pero la paciencia sí. Y tal vez para muchos este año fue como de prueba para nuestra paciencia. Nuestra propia familia se convirtieron en nuestros maestros de paciencia. El efecto económico, pues muchos han perdido sus trabajos, muchos han estado sin empleo, perdieron sus negocios. Los que se dedicaban al transporte turístico o al transporte de personas, pues disminuyó hasta el 90%, incluso al 100% en los meses más fuertes de la infección. Entonces, no nada más están todos los demás factores, sino agregado el que no teníamos dinero o no producíamos y no teníamos lo mismo que estábamos acostumbrados. Y eso pues es un poco difícil. Entonces, pues más que nada tuvimos que ir adaptándonos en el camino, pues no teníamos las herramientas. El estigma, pues a todo el personal de salud o a las personas que estuvieron enfermas o si sabían de alguien que estaba enfermo o su familia estuvo enfermo, pues incluso al principio les echaban cloro, les echaban agua, los bajaban o los corrían literalmente casi de sus casas. Entonces fue un problema muy grande, igual por todo, por un desconocimiento total de lo que estábamos viviendo. Y pues como dice, estos efectos pueden ser más duraderos porque a tanto tiempo de cuarentena también podemos tener lo que es el estrés postraumático que veremos un poquito más adelante. Y eso ya no nada más sería hasta que estemos vacunados, sino puede seguir meses después o incluso años. La mayoría de los efectos adversos proviene de una restricción de libertad. La cuarentena prolongada puede afectar la vida diaria y su entorno familiar, que es lo que realmente nos pasó. Un mal manejo de la inteligencia emocional puede causar conflictos leves, severos, por un tiempo tan largo de convivencia en un solo entorno. Sí, en muchas ocasiones pues ya no estábamos acostumbrados a estar con la familia, y que en un cuarto está los niños con las clases, en otro cuarto está la esposa o el esposo con el trabajo y yo estoy en la sala igual haciendo home office. Y que no, ese tipo de convivencia tan larga causaron varios conflictos, roces y problemas entre nosotros. ¿A qué nos lleva esto? Frustración y aburrimiento. El confinamiento, la pérdida de la rutina habitual, yo creo que eso es algo que también nos afectó bastante, porque no, de un día a otro tuvimos que cambiar eso literalmente. Y pues estábamos acostumbrados a trabajar, a lo mejor nos íbamos a comer con los amigos, regresábamos al trabajo, salíamos, nos podíamos ir directo a la casa, llegábamos a la casa, de ahí nos íbamos a cenar con la familia, o llevábamos algo, o íbamos al cine. Teníamos una infinidad de cosas para poder hacer nuestro día a día, y de cortarlo de tajo pues fue totalmente imprevisible para nosotros, ¿no? Ya no podemos estar tan a gusto, ya no pudimos estar tan relajados, todo se volvió tensión, frustración, estrés. Entonces siempre hay que irlo llevando poco a poco, y la inteligencia emocional fue algo que pues, nunca hemos manejado, que deberíamos de manejar desde la primaria, la secundaria, la prepa, pero aquí en nuestro país nunca se ha manejado.
Y eso es algo que nos afectó ahorita de más. El contacto físico y reducido con los demás, con la frecuencia que antes teníamos, eh, el aburrimiento, frustración y una sensación de aislamiento del resto del mundo. Cuando vivimos en familia, pues a lo mejor no lo sentimos tanto, pero hay personas de la tercera edad, personas que trabajan en otros estados, en otras ciudades, que pues siempre están un poco más propensos a afectarse por el aislamiento, ¿no? Aunque tenemos las redes sociales, tenemos el WhatsApp, el Facebook, Twitter, X, todas las que manejamos, no es lo mismo que tener el contacto este, personal, ¿no? O simplemente el de tener una charla frente a frente con alguien, que es, los humanos somos sociales por naturaleza, entonces pues es algo que nos cambió también, nos frustró básicamente, lo que genera angustia para algunas de las personas cuando perdemos contacto con los demás, sea físico o emocional, pues llegan a pasar diferentes cosas por la mente también dependiendo de la resiliencia de cada persona, no nos afecta de la misma manera. Que incluso a veces llegamos a decir, ay, es que ¿cómo le puede afectar tanto? Pues sí, sí le afecta de igual o mayor manera que a nosotros. Pues su mundo es totalmente diferente al nuestro. Esta frustración aumenta al no poder participar en las actividades cotidianas habituales, que es lo que comentábamos, como comprar las necesidades básicas o participar en actividades al aire libre, asistir a gimnasios o eventos sociales o musicales, ir al trabajo, para los niños y jóvenes asistir a las escuelas y las universidades. A mí me comentaba mi sobrina que decía que ya le urgía regresar a la escuela, que no importaba si le iba bien o mal, pero ella ya quería salir de su casa y ver a sus amigas. Entonces siempre hay cosas que nos hacen falta. El simple hecho de pertenecer a un grupo, de tener con quién hablar, de con quién platicar, de con quién llevar nuestros mismos gustos. Podemos llegar a sentir agotamiento, desapego de los demás, ansiedad al tratar con personas que se les ven algunos de los síntomas. Al principio yo creo que alguien estornudaba o tosía y todo el mundo se alejaba o lo sacaban, todo el mundo se tapaba más de lo que ya iba. Andábamos casi como en burbuja, entonces eh, nos afectó de mayor manera en los primeros meses y pues no teníamos ni la forma ni cómo poder sobrellevar todo esto. Eh, el desapego, pues yo creo que más que nada para las personas, incluso aún viviendo con su familia, hay veces que se van a su cuarto, se apartan, se encierran, escuchan música, los niños estaban en los videojuegos, no convivían y pues ahora sí que se aislaban totalmente, se encerraban en su cueva o en su burbuja, pues al no saber cómo manejar toda la situación en la que estábamos pasando. Ansiedad al tratar con las personas que se ven algunos síntomas, irritabilidad, insomnio. Yo creo que eso nos pasó a todos, nuestro ritmo de sueño cambió totalmente y pues fue algo que yo creo que nunca esperamos. Nos dormíamos a las 2 de la mañana, apenas nos podíamos dormir a despertar a las 6. Entonces siempre hay que tener eso, tratar de regresar a tener una rutina más normal, aunque sigamos en cuarentena. Poca concentración e indecisión, deterioro del desempeño laboral y renuncia en algunos casos a los trabajos. Yo creo que fue no nada más por el miedo a la cuarentena, sino porque a muchos les bajaron sueldos, se los dejaron el 50%, el 40%, nada más les daban 1,000 pesos a la semana. Entonces, pues para el riesgo que implicaba, pues muchos mejor preferirían renunciar. En el desempeño laboral y la concentración, yo creo que a todos nos pasó alguna vez en este año que olvidamos las cosas, las llaves en algún lugar, eh, incluso las citas con las personas, aunque eran nada más por videollamada
citas de trabajo, de videollamada, tendíamos a veces a lo mejor a olvidarlas y conectarnos casi al mismo tiempo. No a todos nos pasó, pero a una gran parte de la población sí. El aislamiento social, yo creo que eso es la base de todo lo que sufrimos. Quienes viven bajo esta condición suelen enfrentarse a diversas situaciones y problemas, siendo el más común y el más grave la depresión, que es la enfermedad silenciosa, ¿no? Eso es algo que a veces, aunque lo tenga alguien de la familia, nos damos cuenta ya muy, muy tarde o cuando ya está algo avanzado. Las personas que se aíslan sufren de una baja autoestima y suelen caer en profundas depresiones. Además de diversos estudios que se han realizado indican que las personas viven en aislamiento social suelen tener problemas para concentrarse, así como problemas de atención y problemas en la toma de decisiones. La cuarentena se asoció específicamente con una peor salud mental, síntomas de estrés postraumático, conductas de evitación y enojo. Hay personas que a pesar de que ya en algunos países ya están totalmente vacunados, en México ya llevamos un porcentaje de adultos mayores y de adultos de 50 a 59 años, siguen tratando de evitar los lugares públicos, de no estar sin el cubrebocas, sin la careta, porque ya es un miedo que tuvimos y algo que ya se nos quedó, pero que tenemos que ir trabajando. Incluso yo creo que a fin de año, si es que estamos todos vacunados, algunas personas van a seguir teniendo esos cuidados o mayores y que se convierten en miedos, que ahí es donde se desarrolla el estrés postraumático o como antes se conocía el mal del soldado y provoca detonación de conductas por algún evento que recuerda algo de lo que se vivió en momentos de estrés. Conductas de evitación fue lo que yo creo que ni siquiera pasar por un hospital, ¿no? Ni siquiera estar cerca de doctores o de enfermeras, los evitaban totalmente en los primeros meses. Tal vez algunas personas lo sigan haciendo, aunque la duración de la cuarentena no siempre es clara, porque no sabemos si ya terminando de vacunarnos vamos a tener que seguir vacunándonos después o vamos a tener meses de cuarentena en el futuro. Aquellos que de cuarentena por más de 4 meses han mostrado síntomas de estrés postraumático significativamente más alto que aquellos en cuarentena durante menos de un mes. Al principio yo creo que nos dijeron que eran 15 días y ya llevamos más de un año y no vimos claro nada en los primeros 4 a 6 meses. Entonces, no, aparte de la incertidumbre de no saber la duración, yo creo que también nos afecta, tanto en lo económico, en lo físico, en lo mental, pues tenemos que irnos adaptando conforme van pasando las cosas. Um, En estos momentos llevamos más de un año en cuarentena y movilidad restringida. Ahorita nosotros regresamos al naranja, el cual nos evitaría tener cierta movilidad, que muchas de las personas no respetan, lamentablemente por las vacaciones y por el 10 de mayo y el Día del Maestro, pues hubo convivencias y ahorita ya estamos en la tercera ola aquí en Cancún y eso, pues creo que somos no nada más Cancún, en Quintana Roo. Es el único estado que ha empezado con la tercera ola hasta el momento, porque nos relajamos demasiado, porque no tomamos tan en cuenta las medidas. Vimos que ya estábamos en amarillo y se nos hizo fácil salir a todos lados. Y pues ahorita estamos de regreso en el color naranja. Personas que se encuentran solas pueden ser afectadas por más rasgos psicológicos fuertes. Sí, pueden estallar algunas patologías que ya tiene uno, rasgos patológicos se pueden acrecentar.
personas que ya estaban en tratamiento y tuvieron que suspenderlo, tanto psiquiátrico como psicológico, pues recayeron en muchas ocasiones y siempre es recomendable tratar de regresar a sus terapias. Aunque la mayoría de nosotros experimenta tristeza de vez en cuando y en algunas personas estos sentimientos no desaparecen, se acompañan de otros síntomas que provocan malestar o dificultades para desarrollar la vida cotidiana. Estas personas pueden tener un trastorno denominado depresión, que eso es algo que, pues, como le hemos dicho, nos ha estado afectando en demasía últimamente. No nada más a los adultos mayores, sino también a la población de adolescentes y jóvenes adultos. Ha aumentado mucho en ellos estos síntomas de depresión. Y pues hay que tratar de ver cómo podemos ayudarlos, no nada más decirles, ay, esto, ¿cómo te puede afectar? O, ay, bueno, esto ya va a pasar. Siempre hay que tratar de ver lo mejor para todos, en especial para los jóvenes o los adultos mayores. Y pues el estrés va muy de la mano con esto. Casi siempre cuando hay depresión viene el estrés de por medio. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio o falta de concentración. Es algo como muy básico, pero pueden ser rasgos que podemos ir viendo en las personas. Y pues aquí tenemos diferentes tipos de depresión que podemos encontrar, desde una depresión leve, que podría ser lo que empezamos a desarrollar, a una depresión mayor, depresión postparto, melancolía, depresión psicótica, trastorno distímico, trastorno bipolar, trastorno afectivo estacional, trastorno ciclotímico. Entonces, cada una de estas tiene su porqué y de dónde vienen. Síntomas relacionados, pero también con muchas cosas no comunes en sí. Entonces, espero que lo puedan leer cada uno o ver si lo pueden googlear después, lo podríamos extender para que tengan un mayor conocimiento y desarrollar a lo mejor algunas medidas para poder prevenir todo esto. El estrés que viene muy de la mano con la depresión y con algunos otros síntomas que hemos estado sufriendo en esta cuarentena. Se describe con frecuencia como una sensación de agobio, preocupación y agotamiento. Puede afectar a personas de cualquier edad, género y circunstancias personales y puede dar lugar a problemas de salud tanto física como psicológica. En cualquier experiencia emocional molesta que venga acompañada de cambios bioquímicos, fisiológicos y conductas predecibles. A veces, bueno, esto suena muy técnico, pero también son los ataques que sufrimos en la noche o los ataques de ansiedad, de pánico, no podemos dormir. Nos afecta la respiración, sentimos palpitaciones. Entonces, hay veces que no comprendemos ni de dónde viene. Yo tenía un paciente que me tocó después de que fue al cardiólogo, pues 3 o 4 veces sentía el ataque de ansiedad en la noche, sentían las palpitaciones y él sentía que se iba a morir. Realmente nunca lo relacionó con que era algo que estaba en su mente, algo psicológico. Al grado de llegar a ir con el cardiólogo y el cardiólogo le dijo que biológicamente estaba bien y que necesitaba conseguir un especialista de la salud mental para poder llevar su estrés. A veces un poco de estrés viene bien porque nos da empuje. El poco estrés es bueno, mucho estrés es muy mal. La energía que se necesita para sobrellevar ciertas situaciones, como tomar un examen, cumplir con algún
plazo en el trabajo. Más sin embargo, una cantidad excesiva de estrés puede tener consecuencias sobre la salud y afectar adversamente el sistema inmunitario, cardiovascular, neuroendocrino y nervioso central. De ahí nos pueden desencadenar muchas enfermedades o consecuencias, tanto físicas como mentales. Entonces, por eso siempre hay que tener mucho cuidado, buscar especialistas que nos puedan ayudar en todo esto. La otra enfermedad de esta pandemia, que también es una enfermedad silenciosa, es el suicidio en la pandemia. El suicidio siempre nos ha acompañado a la humanidad. En México se tenía una tasa alta entre los jóvenes adultos y los adolescentes, que ha aumentado últimamente, tanto por el aislamiento como por la mala convivencia o el círculo familiar, que no son tóxicos, que no se pueden llevar bien, que hay violencia intrafamiliar, que hay violación, que hay abuso tanto mental como físico. Y entonces todo esto acrecenta mucho todos los factores que nos van afectando. Hay personas a las que al enfrentar varios factores estresantes durante la pandemia han perdido la capacidad de salir adelante como hacían hasta el momento. Tal vez antes teníamos hasta la fortuna de poder salir a algún lado, no estaban en las casas, tenían sus amigos, tenían un círculo de apoyo que les ayudaban a sobrellevar esto. Pero al tener poca y totalmente nula asociación con las demás personas, pues bajó también su resiliencia tal vez o sus formas de escape. Vivir con incertidumbre sin saber qué va a acontecer, dificultad de afrontar una situación y controlarla. La incertidumbre no nada más de qué es lo que va a pasar, sino qué es lo que yo voy a hacer, por qué estoy aquí, qué es lo que sigue después de esto. Tal vez hasta que nos dijeron que ya iban a desarrollar diferentes tipos de vacunas, vimos una salida a los demás, pero ya estábamos tratando de planear a lo mejor cómo seguir, qué negocios hacer, cómo llevar a nuestros pacientes. Es tratar de ver la infinidad de posibilidades que tenemos, pero hay personas que se les cierra el mundo y no tienen esa capacidad. Y hay veces que solo encuentran lamentablemente una salida. Con la pandemia en cuarentena creció la vulnerabilidad de la población. En México, los centros de investigación juvenil informan que los suicidios de jóvenes han aumentado durante la emergencia sanitaria por el impacto vivido en el confinamiento que les llevó a la crisis emocional. Y también, pues, a lo mejor a veces incluso el cyberbullying, el bullying que aumentó, la cancelación que cancelan a las personas y ha afectado en mucho. Les pondré un pequeño video que más o menos habla de lo que platicamos ahorita del suicidio. En nuestro país los suicidios han aumentado durante el confinamiento por la pandemia. Miren los detalles. En México, la tasa de suicidio del 2019 fue de 9.9 personas por cada 100,000 habitantes. En este 2020, los casos han aumentado hasta un 43% debido a la pandemia. En este grupo de 20 a 25 años, los que más se suicidan son los hombres, 15.1 por 100,000 habitantes. Esa es una cifra muy alta. Si la compara con el de 4 por 100,000 de las mujeres en el grupo de 15 a 29 años, para hablar de las tasas hay que considerar los grupos de edad. Un aumento de 43% de casos de suicidio en jóvenes de 15 a 29 años. El temor al contagio, el aislamiento, la inseguridad financiera, pérdida de empleo, violencia intrafamiliar, la incertidumbre sobre el futuro, pero además la falta de detección de enfermedades mentales como depresión y ansiedad están causando este dramático ascenso de suicidios por la pandemia. Con mucha frecuencia el suicidio, que es este acto de quitarse la vida, ¿no? De la propia persona se quita la vida,
está relacionado con trastornos mentales. Ese es el factor más importante, sobre todo la depresión, el consumo de sustancias, el intento previo, el intento en la familia, ¿no? El antecedente de intentos en la familia, los cuadros psicóticos como podría ser la esquizofrenia, la comorbilidad de depresión y crisis de angustia. Algunos signos de alarma del suicidio son que la persona manifieste que ya no quiere vivir, que mejor no hubiera nacido, que estarían mejor sin ella, desinterés en actividades que antes le gustaban, querer estar solo, estar triste, irritable o llorar con frecuencia, consumir drogas o sustancias ilícitas, obtener objetos o sustancias para quitarse la vida, despedirse de las personas como si no las volviera a ver. La forma más importante de prevenir el suicidio es identificando y tratando, brindando atención al trastorno mental. Es muy importante evitar tener armas de fuego en la casa y vigilar, bueno, que otros objetos pudieran en un momento dado ser usados por el paciente. Otra manera de prevenir, además del tratamiento, pues es la hospitalización. Eso lo decide el médico. Para prevenir el suicidio, se puede llamar a las siguientes instituciones que aparecen en su pantalla. Irlanda Maya, Foro TV. En nuestro país, los suicidios. Bueno, como comentaban, pues son muchos factores, es multifactorial todo lo que hemos estado viviendo. Lamentablemente, pues ha incrementado en su mayoría enfermedades mentales que nos han ido afectando poco a poco y pues lamentablemente en muchos jóvenes que no tienen un círculo familiar estable y que tienen violencia en su casa de diferentes tipos, pues ha aumentado en demasía. Como decía, pues no tener armas, pero también no tener a lo mejor medicamentos controlados, hablar con ellos. Yo creo que también una de las cosas que nos hace falta es hablar con las personas. Simplemente decirle, oye, necesitas algo, quieres platicar de algo. Si ven que no funciona, pues tal vez tratar de buscar a un experto de la salud mental, sea un psicólogo o un psiquiatra, y también trabajar de la mano los dos, porque tratamiento de pastilla sin tratamiento psicológico no funcionan y viceversa si es un caso ya muy grave. Entonces siempre hay que tratar de manejarlo todo para la mejor calidad de vida de nuestro paciente. ¿Qué puedo hacer para estar mejor? La conexión con los demás puede ayudar a evitar la soledad y el aislamiento social. Pero ¿cómo conectarse con los demás para ayudar a las personas que se sienten solas? Los psicólogos pueden ponerse en práctica una estrategia general enfocada en el bienestar y proporcionar oportunidades para generar interacción social en diversos ámbitos. También, pues, a veces ya no lo usamos, pero la llamada por teléfono, tal vez para las personas mayores, los adultos mayores, funcionaría bastante bien. Las videollamadas que tanto usamos ahorita para todo, tanto para trabajo, para ver a la familia, para estar conectados con personas en otras partes del mundo, pues nos ayuda bastante, porque aunque no es una interacción física, por lo menos ya tenemos el conocimiento de los demás, el escuchar sus voces, el ver sus caras. Adquirir un nuevo hobby, únete a una clase, ahorita que hay tantas clases en línea o tantas clases que ya hay pregrabadas en YouTube, un grupo en línea que comparta una actividad, alguna actividad que nos guste a nosotros y que haya personas que también les llame la atención. Sería bastante bueno para nosotros. Podría ser un grupo de ejercicio o de manualidades. En esta cuarentena, entre a clases que aprenda un nuevo oficio y de habilidades, clases de pintura, actuación, música, baile, un sinfín de nuevas actividades que se han agregado a nuestros medios electrónicos con los que contamos ahora. También practicar yoga o métodos de respiración son de mucha ayuda. Yo creo que también el aprender a controlar nuestro
Nuestra respiración es básico para casi cualquier tipo de situación estresante que enfrentemos. Recuerden siempre buscar la ayuda de un especialista de la salud mental si se sienten o requieren un apoyo extra para poder salir de estos síntomas que ha causado la pandemia. También siempre es bueno hablar, a veces es que no decimos todo lo que sentimos o cómo nos sentimos y ponemos una buena cara a todo el mundo, pero por adentro nos está afectando todo. Entonces, siempre hay alguien que los va a escuchar y alguien que no los va a juzgar o prejuzgar, y ese va a ser un especialista de la salud mental, el cual va a ver lo mejor para ustedes. ¿En qué nos puede ayudar un especialista de la salud mental? Al poder hablar con confianza, con libertad sobre uno mismo, alguien que no te juzga sobre tus sentimientos y tus experiencias, que no siempre puedes sacar uno. Estás sacando tu pensamiento y sensación oculto, lo cual es benéfico para el bienestar. Siempre los griegos le decían la cura por el habla a la psicología, entonces es algo básico, porque no siempre podemos sacar todo con un amigo o con una familia y siempre hay alguien que nos pueda llevar en el camino para poder ir eliminando todo eso o sobrellevando todo eso, pues qué mejor. Te enseñan herramientas para manejar el conflicto, te ayudan a vivir en armonía contigo mismo y con los demás. Si uno está bien, puede estar bien con todos los demás. Te ayuda a conocerte, ofrece un entorno en el cual te puedas expresar de manera honesta. Te ayuda a vivir en armonía contigo mismo y con los demás. O sea, siempre hay cosas que todos tenemos que ir sobrellevando. Y como dicen, si uno se ama a uno mismo, ya puede amar a los demás o a otras personas. Pues si quieren podemos empezar con las preguntas. Muchas gracias.